Muy buenos días de nuevo a todos los asistentes. Un muy cordial saludo desde mi home office en Madrid. Hemos esperado un poquito más, 2 minutos más, como siempre, para dar entrada a nuestro público de hoy. Muy numeroso de nuevo. Ahora mismo estamos conectados casi 50 personas ya y todavía está subiendo. Entre los asistentes de hoy hay muchas caras conocidas y aunque no os veamos, sabemos que estáis aquí con nosotros y nos alegra enormemente. Os mandamos un muy cordial y muy especial saludo. Para los que no me conocéis, soy Tanja Nause, directora de formación de la Cámara Alemana, y junto con mi compañera Ulrike Drescher, tenemos el enorme placer de encargarnos hoy de la moderación de este evento en formato webinar. Este es el segundo webinar que organizamos sobre el tema de la inteligencia artificial, el tema clave que nos preocupa como Cámara Alemana en este año 2020. Es un año muy especial que estamos viviendo todos. Sabemos que la inteligencia artificial revoluciona los procesos productivos y administrativos, da la posibilidad de individualizar radicalmente los productos y servicios, impulsa nuevos modelos de negocio. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, adquirimos una dimensión clave para las empresas, potenciando así el business intelligence clásico, posibilitando también decisiones mejor informadas. Sabemos que algunos de vosotros hoy conectados habéis asistido también al primer webinar sobre inteligencia artificial que hemos organizado en formato pitching el 24 de marzo. Y si os lo habéis perdido, no os preocupéis. En nuestra página web, aquí, lo podéis encontrar muy fácilmente. En el archivo AHK Online Live Events encontráis la grabación de ese primer webinar sobre la temática y yo creo que merece la pena. Nuestro segundo webinar de hoy quiere profundizar en la pregunta ¿en qué medida se usa la inteligencia artificial ya? ¿Con qué velocidad va condicionando nuestro negocio? ¿Y cuál es nuestra visión a medio y largo plazo referente al protagonismo de la inteligencia artificial? Estamos muy agradecidos pues a los dos ponentes de hoy por dedicarnos su tiempo. Los dos son colaboradores de nuestro socio Festo, a quien agradecemos el apoyo en la organización de este webinar. Y con eso paso la palabra a mi compañera Ulrike para que nos introduzca más en detalle los dos ponentes de hoy. Muchas gracias, Tanja, y bienvenidos a todos también de mi parte a nuestro follow-up Thinking Out of the Box con el tema la mejora de procesos en la era de inteligencia artificial. Y como Tanja ya ha mencionado, el webinario de hoy organizamos en colaboración con nuestro socio Festo Automation. Y Festo es proveedor mundial de soluciones de automatización mediante tecnología neumática, electrónica y redes para todo tipo de procesos y actividades industriales. Suministran desde componentes independientes a sistemas completos, así como asesoramiento y formación tecnológica y empresarial. Nuestros expertos, Pablo Domingos y Pau Martínez, nos presentarán cómo nuevas tecnologías nos permiten ahorrar enorme tiempo de análisis para poder centrarnos en actuar mejor y mejorar. El objetivo es comprender las sinergias entre el Lean y la industria 4.0 y desmitificar la complejidad del proceso de implantación de herramientas de la inteligencia artificial. Y de esta manera inspirar ideas de mejora entre todos los asistentes. Pablo Domingos es consultor de estrategia y operaciones especializadas en la transformación cultural Lean, con amplia experiencia en múltiples sectores en España. Es licenciado en Ingeniería Industrial por la Universidad de Vigo y posgrado en Dirección de Logística y Producción. Ha trabajado tanto de consultor como de responsable de mejora continua y actualmente trabaja como Account Manager y consultor en Festo Automation. Y Pau Martínez ha estudiado Ingeniería Industrial en la Universidad Politécnica de Cataluña.
En su trayectoria profesional en un entorno de ventas y técnico en el sector de la automatización, su carrera ha brindado a Pau la oportunidad de trabajar de la mano de grandes influyentes de los sectores de la automoción y alimentación. Y como Product Marketing Manager en Festo, España afronta el nuevo reto de desarrollar la estrategia de digitalización. La presentación de nuestros dos ponentes dura alrededor de 40 minutos y todos los asistentes tienen la posibilidad de hacer preguntas durante el webinario por la función preguntas, como siempre, que se encuentra en vuestro panel, y a esas preguntas respondemos después de la intervención. También avisaros de que esta sesión se graba y la podéis volver a ver, compartir tantas veces como queráis. Bueno, bienvenidos y gracias por estar con nosotros hoy y paso la palabra a Pablo Domínguez. Muy bien. Vale. Pues en primer lugar, daros las gracias a la Cámara de Comercio Alemana, porque la verdad que para nosotros también es un honor poder venir aquí a contar un poco de lo poco que sabemos, ¿no? de estos temas que son en los que nos enfrentamos el día a día. La verdad que cuando la primera vez hablamos de este tema de la inteligencia artificial y nos dijisteis que este año para vosotros era un año temático sobre este tema, pensamos, vaya, pues qué bien, porque justo nosotros estamos lidiando con esto justo ahora, ¿no? Y luego ya Pau os contará un poco más en detalle la parte técnica, pero yo me voy a centrar en otra parte. Es decir, mi intervención se va a centrar en cómo influye la inteligencia artificial en cómo gestionamos los procesos o en la mejora tradicional de procesos, digamos. Yo voy a hacer esto pues porque también tengo mi sesgo y yo vivo de esto. Yo soy consultor, me dedico a la mejora de procesos y entonces pues voy a hablar de la parte de la inteligencia artificial que lidia con mi trabajo. Entonces, antes de nada, Festo. Bueno, yo creo que es de sobra conocido por cualquiera, que es una empresa muy grande, que tenemos en el sector de automatización, tenemos muy buen nombre y estamos muy bien posicionados, pero lo que no conoce la gente tanto es la parte de consultoría y de formación, que es justamente a lo que yo me dedico. Entonces aquí sí que hace muchos años que ya estamos en este sector. Y a mí me gusta siempre decirlo que tenemos una ventaja sobre otras consultoras, es que nosotros tenemos fábricas. Nosotros no hablamos de métodos que implantamos en clientes, sino que hablamos de métodos que nosotros hemos probado en nuestras carnes. Y entonces eso nos da un approach industrial que creo que da mucho valor añadido, ¿no? Entonces, llevamos funcionando ya muchos años y tenemos digamos, un equipo de consultores aquí en España que, bueno, tenemos clientes por toda la geografía española y ahora justo pues nos vemos que la inteligencia artificial nos brinda una posibilidad más dentro de nuestros servicios de consultoría y de mejora, ¿no? Entonces, antes de nada, vamos a conceptualizar un poco de qué estamos hablando. La industria 4.0 se llama así porque es la cuarta revolución industrial, ¿no? Es decir, la primera fue una revolución tecnológica, fue cuando se empezó a mecanizar la producción. Entonces ya se podía aplicar algo más que la fuerza del hombre a los procesos. Esto tuvo que ver con la revolución industrial, la máquina de vapor, ¿no? La siguiente revolución no fue tecnológica. No había grandes tecnologías en el Fordismo, en el Taylorismo, digamos, en la producción en masa. Simplemente fue una revolución organizativa. Alguien se dio cuenta que con la tecnología actual, cambiando los procesos de una determinada manera, la productividad se disparaba, sin necesidad de grandes mejoras tecnológicas que lo sustentaran. En la tercera es la automatización, digamos, es pues, los PLCs, los autómatas. Esta revolución fue de nuevo tecnológica, es decir, hasta ese momento no había esa tecnología y cuando se empezó a popularizar, pues la productividad volvió a aumentar de nuevo bestialmente. Y hoy estamos en la cuarta. Y la cuarta, de nuevo, es una revolución organizativa. La industria 4.0, aunque lo que brilla más es la parte tecnológica, realmente no es lo principal. Lo principal es la revolución con los datos. Es decir, ahora tenemos datos más disponibles y tenemos datos más fáciles de tratar y más fáciles para tomar decisiones. Y esta es la gran revolución, no tanto la tecnología, porque de hecho si lo pensamos, la inteligencia artificial pues, se lleva ya gestando muchos años, no es algo nuevo de ahora. El RFID también se lleva gestando muchos años. La novedad que trae la industria 4.0 es eso, que ahora podemos integrar todo esto junto y poder hacer acciones, ¿no?
Y aquí os pongo el ciclo del hype de Gartner, que a mí me gusta mucho, para reflexionar un poco sobre él. Es decir, todos los que vamos a ferias tecnológicas o ferias empresariales, desde hace como 6, 7 años hemos oído hablar de Industria 4.0 en todas las ponencias de todos los gerentes que iban a esas ferias. Y pues sucede un poco lo que marca esta gráfica, ¿no? Al principio parece que una tecnología nueva o esta Industria 4.0 va a ser la solución a todos los problemas que tenemos. Entonces se crea un pico de expectativas que, bueno, algunas se cumplen y otras no, y se puede caer en lo que llama aquí el pozo de la desilusión, ¿no? Que esto, quizá muchos estemos ahí, es decir, llevamos 6 o 7 años oyendo hablar de Industria 4.0, que viene, es la revolución, y realmente en pocas empresas se ha implantado a un nivel muy profundo el tema de Industria 4.0. Entonces esto puede llegar a desilusionar, incluso yo he oído a gente decir, no, es que esto es todo marketing. Hay esperanza, es decir, con esta gráfica lo que os quiero decir es que aunque es verdad que había expectativas hinchadas y que ahora estamos en esa parte baja, pues que tenemos que estar ahora en lo que llama aquí el escalón de la iluminación, ¿no? En la parte en la que vamos a subir a donde realmente ya es útil y donde realmente demuestra su valor. Yo creo que estamos en pleno escalón, yo creo que estamos subiendo y yo con lo que va a contar Pau luego ya veréis que lo que os contamos es algo que se puede hacer desde ya. No vamos a hablar de entelequias así de cosas futuristas, sino que vamos a hablar de cosas que mañana mismo se puede empezar. Entonces, mi ponencia se llamaba Lean e Industria 4.0. Yo entiendo que Lean ya todo el mundo sabrá lo que es. Pero con un breve resumen os pongo este gráfico que es del Toyota Kata, que es así como las últimas tendencias en temas de Lean. El Lean va de mejorar, eso todos lo sabemos, pero va de mejorar estructuradamente, no va de mejorar a lo loco. Va de ver cuál es tu estado objetivo, ver el sitio hacia donde quieres ir y entonces ir implantando cosas que te van acercando a tu estado objetivo. Que como pongo aquí la montañita esa, puede ser un obstáculo, pues a veces hay obstáculos y no cada año podrás avanzar a la misma velocidad ni ir batiendo todo. Pero la cosa es que cada mejora te vaya acercando a donde quieres estar, a cuáles son los objetivos estratégicos de la compañía. Y aquí es importante reflexionar sobre cuando vamos a una feria o vemos una tecnología nueva que es muy útil y vemos, uff, qué maravilla, esto podría aumentar el rendimiento de X proceso, que tenemos que pensar también en la estrategia. Es decir, sobre todo los técnicos, cuando vemos algo así novedoso, tecnológico, pues nos llama la atención y nos gusta, pero debe estar subordinada toda mejora tecnológica a una estrategia que lo sustente y a que vaya a favor del estado objetivo. Que no sea una mejora parcial de un sitio, sino que busque la mejora global. Entonces, esto es súper importante. Entonces, este es el primer punto. Y el segundo sobre el Lean, que ya, bueno, es de sobras conocido, es que se basa en quitar derroche, ¿no? Se basa de coger los procesos y dejarlos con toda la parte de valor añadida y irle quitando todo lo que no añade valor. Esto es como la visión más canónica del Lean. Y entonces, si vemos estos 7 derroches, vemos que la industria 4.0 nos ayuda mucho en todos ellos. Es decir, principalmente pues con disponibilidad de información. Pues si tenemos la información muy disponible, podemos tener la cadena de suministro bien sincronizada para evitar transportes innecesarios, o podemos tener el consumo en tiempo real para tener los stocks también muy óptimos, o podemos saber qué producir en cada momento para no incurrir en sobreproducción. Esto todo es datos disponibles y accesibles y que puedes verlos instantáneamente. Entonces esto ayuda mucho. También, por ejemplo, lo que pongo aquí por el movimiento. El hecho de tener dispositivos móviles, esto se ve muy claro con un caso de un operario de mantenimiento que tiene que hacer un trabajo de mantenimiento, volver a la oficina y hacer un parte en un ordenador. Si en lugar de eso tiene un dispositivo móvil donde lo hace todo in situ, pues hay unos movimientos ahí que se va a ahorrar y una productividad que va a tener a mayores solo por tener disponible toda la información o todo lo que pueda necesitar en la palma de su mano. Esto es muy revolucionario. Y también otra cosa, por ejemplo, sería todo el tema de la inteligencia artificial, que va a ayudar mucho con el tema de las esperas.
Pensad en el caso quizá de una máquina que se para y entonces tienes que esperar a que llegue un técnico, que igual es el del proveedor de la máquina, entonces tiene que venir en avión desde otro sitio, evaluar la máquina, hacer un diagnóstico y entonces pedir una pieza. Son tiempos de espera que son perdidos. Si la máquina está dotada de un diagnóstico que con inteligencia artificial puede saber qué le está pasando y ahorrarte todo ese tiempo, pues va a ir a favor de la productividad. Y lo mismo para los defectos. Si tenemos una inteligencia artificial que es capaz de predecir que, uy, cuidado, que con los parámetros de proceso que hay ahora mismo se va a producir probablemente un error de calidad o una avería, cualquier cosa. Esta predicción va a ayudar mucho a este, digamos, estos defectos o este derroche por piezas con mermas, pues mejore. Entonces, en esto nos va a ayudar. Pero aquí quiero hacer una reflexión y es muy importante, esto es de lo más importante que voy a decir hoy, que es los derroches, es decir, todas estas cosas, no hay que automatizarlas, hay que eliminarlas. Es decir, no hay que coger y decir, vale, la persona se mueve mucho, bueno, pues le ponemos un Segway para que se mueva más rápido. No, tenemos que reflexionar sobre nuestros procesos y ser capaz de dejarlos lo más limpios posibles de derroche y entonces lo que no seamos capaces, pues sí que se puede mejorar. Pero no caigamos en la tentación de ver todos los derroches que hay y hacer derroches automatizados, que eso nos va a provocar derroches más difíciles de eliminar, porque ya has invertido en una máquina, pues la máquina es menos flexible y entonces merece la pena hacer el primer paso de optimizar el proceso antes de empezar a meter tecnología. Y esto lo quiero ilustrar con lo que nosotros llamamos el camino a la mejora, ¿no? Aquí, si veis, esto es una manera sana de evolucionar la productividad. Es decir, la productividad, si veis, siempre tiene una variabilidad natural. Cualquier indicador, o sea, productividad, piezas hora, cualquier cosa, nunca vas a hacer 100 piezas día todos los días lo mismo. Habrá una media y habrá una serie de desviaciones que se deben al día a día y digamos, a las variabilidades normales de pequeñas paradas, pues igual el operario tiene un mal día, cualquier cosa. Entonces, nuestra propuesta es que, o la del Lean, que propone es que antes de empezar a meter mejoras disruptivas, se estabilicen los procesos. Y esto se hace a través de la estandarización del trabajo. Es decir, tú cuando eres capaz de tener un proceso con poca variabilidad, significa que el proceso es predecible, que cada día es lo mismo, que cuando hay problemas se resuelven rápido, que no hay incidencias severas. Y entonces cuando tienes muy estable el proceso, es el momento de pues, meterle un cambio más radical. ¿Y por qué es esto? ¿No? Ahora os voy a poner la alternativa. ¿Cuál es la alternativa a hacerlo así? ¿Qué es esto? Esto sucede en muchas empresas, yo lo he visto miles de veces. Es decir, tú tienes una productividad o un indicador con una variabilidad y de pronto metes una mejora tecnológica o una mejora, digamos, organizativa, pero radical. Y lo que sucede efectivamente es que el promedio aumenta. Y entonces cuando el director de planta o el gerente ve los datos, dice, ostras, qué bien, antes hacíamos 10 piezas hora de media y ahora hacemos 20. Magnífico, es decir, hemos subido. Pero lo que no se ve, y es el gran enemigo de las empresas, es la variabilidad. Aquí hemos conseguido aumentar el rendimiento a costa de variabilidad, porque claro, si teníamos un proceso con cierta variabilidad y por encima le metemos pues, un robot que tiene más variabilidad porque se puede averiar o hay que programarlo, o lo que sea, o cambiamos la estructura sin arreglar los problemas previos, pues tendremos más variabilidad. La variabilidad es malísima y además tiene un defecto que es terrible, que es que no se ve. Es decir, tú si un día haces baja productividad lo notas, pero la variabilidad que vas acumulando en el día a día es algo bastante difícil de ver y que tienes que graficarlo de esta manera para poder verlo. Pero provoca cosas muy malas como hace más difícil planificar. Tú si quieres planificar y unos días haces 20 y otros haces 10, ¿qué vas a hacer? Pues para no fallarle al cliente, pues voy a decir que hago 10 y lo otro, pues ya por si acaso. Entonces, pues tendría sobrecapacidad. O no, o hago el promedio, digo, vale, pues hago 15 y entonces habrá algún día que me cuadran 3 días seguidos de hacer 10 y entonces no llegaré al cliente. Entonces provoca cosas terribles. Y desde el punto de vista de las personas también, porque para las personas es muy estresante esto. Es decir, cuando hay estos dientes de sierra grande en un proceso, imagínate que haces 10 piezas hora y un día haces 7 y medio, pues ese día habrá que hacer horas extra. Ese día te llamará el planificador gritándote porque no está lo que le había prometido al cliente. Entonces, eliminar esta variabilidad es la clave. Y para esto, el Lean
te ayuda. Es decir, el Lean te propone estas fases de primero, estabiliza, estandariza el trabajo, resuelve los problemas crónicos que tengas y vete a tener una productividad predecible. Y entonces pones una mejora, que después de la mejora, como veis aquí, probablemente vuelva a haber variabilidad, porque después de un cambio siempre hay más variabilidad, pero podrás irla controlando si vas estabilizando. Entonces, como conclusión de mi parte, y si os quedáis con esto, ya he hecho mi tarea. La industria 4.0 es una revolución de los datos, no de las tecnologías, es de la organización y qué hacemos con los datos. Pero no debemos automatizar derroches. Es decir, cuando veamos un proceso que está mal, no hagamos un proceso que está mal automático. Hagamos un proceso bueno y luego automaticémoslo incluso, o hagamos un entorno industria 4.0 sobre procesos buenos. Y el segundo mensaje es, el camino a la mejora pasa por primero estabilizar procesos y luego implementar mejoras, y no al revés. ¿Vale? Pues muchas gracias. Entonces, ahora, después de mí, va a venir mi compañero Pau, que os va a dar otra visión. Él es más técnico, entonces os va a dar una visión sobre la inteligencia artificial desde el punto de vista de la implantación, que creo que quizás sea lo más interesante de hoy. Pau, ya lo dijeron antes, es Product Marketing Manager de Festo y es el que se encarga de la implantación de la inteligencia artificial de Festo aquí en España. Entonces, os dejo con él. Espero que os haya gustado y luego si tenéis preguntas podéis hacérmela al final todas juntas. Gracias. Ok, debería verse ya. Sí, se te ve. Perfecto. Vale, genial. Pues muchas gracias, Pablo. Ahora que hemos ahora que hemos reducido la variabilidad y tenemos la oportunidad de implementar una mejora disruptiva, igual la inteligencia artificial podría ser la herramienta adecuada para un proceso productivo, ¿no? Hago hincapié, hoy vamos a hacer hincapié en los procesos productivos porque los campos de implementación de la inteligencia artificial son innumerables. Entonces, vamos a centrarnos en una zona de nicho concreta, a ver si podemos aclarar dudas y podemos desmitificar grandes nubes que puedan haberse ido poniendo por delante de la Industria 4.0 durante estos Pau, últimos años. ¿Sí? ¿quieres hacer el sondeo? Ah, sí, por favor. Vale, hacemos un pequeño sondeo para saber en qué estado se encuentra la implantación de la inteligencia artificial en vuestras empresas, las empresas de los asistentes. La voy a lanzar y tenéis la posibilidad de dar una respuesta en 5 opciones de respuesta. Genial. Pues mientras vais respondiendo, voy a poner un solo slide introductorio y es que aquellos que conozcan a Festo nos conocen como proveedores de soluciones para automatización, pero igual el término de asociarnos con inteligencia artificial pueda sonar raro. Hace un par de años al grupo Festo se anexionaba el grupo de Resolto, unos expertos en inteligencia artificial con más de 10 años de experiencia en el sector industrial y además implementando soluciones de inteligencia artificial en otros sectores que no solo el puro sector industrial productivo. ¿Sí? Entonces, durante estos 2 años que han pasado, Festo ha estado modificando su estrategia y en muy poco tiempo vamos a poder empezar a ver productos estándares que además van a traer funcionalidades ampliadas que usen de inteligencia artificial, pero hasta que ello llegue, quizá es un muy buen momento para que realmente hagamos una concienciación sobre qué es lo que puedo conseguir y realmente si es implementable. Inteligencia artificial incluso ahora, antes de que salgan productos que ya estén pensados para esto. Entonces, Vale, pues acerca de la inteligencia. voy cerrando el sondeo. Si hay algún rezagado, le animo a Sí, dar claro, una claro. respuesta. Y si Voy no, a sí que ya compartir. vamos a pasar. Venga, mira. Perfecto. Un Entonces, 35%, sí, un 35% dice que estamos valorando diferentes posibilidades, un 29% no hemos avanzado aún y el 18% estamos en la fase de diseño del proyecto. Perdón. O sea, más bien todos al principio. genial.
es un muy buen indicio todo este interés. Entonces, a ver si vemos algún punto nuevo o quizá aclaramos algún concepto, ¿no? Comentábamos antes que ya durante las semanas pasadas la Cámara Alemana de Comercio hizo una primera aproximación a este tema, la inteligencia artificial. Entonces, vamos a empezar por detallar o quizá hacer una mención a la concepción de la inteligencia artificial, la definición del libro. Y es que, a ver si avanza. Genial. Una definición clásica, una definición de libro, diría pues, que la inteligencia artificial es un campo de la ciencia computacional que busca emular el conocimiento cognitivo de las personas, ¿no? O algo semejante a esto. Pero esto es una definición muy amplia y para el caso que nos ocupa, yo os voy a proponer que lo veamos desde otro punto de vista. Y vamos a hablar de la inteligencia artificial como una herramienta. Pero esta no va a ser una herramienta que podamos directamente adquirir o que nos venga a estar dada, sino que va a ser una herramienta que vamos a construir nosotros mismos para alcanzar nuestros intereses. He hablado de herramienta sin antes decir, ostras, cuando yo adquiero una herramienta es porque quiero solucionar alguna cosa o quiero realizar una tarea de una forma más práctica, ¿sí? En este caso, esta herramienta para lo que va a servir va a ser para tomar mejores decisiones y de una forma más rápida, ¿sí? Entonces, establecido esto, vamos a aclarar de forma muy rápida sobre qué se basa el principio de implementar una solución de inteligencia artificial para tomar decisiones y luego vamos a ver, vamos a pasar por encima de las posibles tipologías de implementación porque sí que es verdad que puede generar cierta duda. Entonces, una herramienta de inteligencia artificial que como norma general lo que va a buscar va a ser modelizar un proceso productivo, en este caso, para que nosotros podamos entender mejor qué es lo que está pasando y, por lo tanto, tomar unas decisiones más informadas, incluso llegando a ver correlaciones que intuitivamente no seríamos capaces. Entonces, una posible forma de generar un modelo de nuestro proceso productivo puede ser el de a un algoritmo aprendiente alimentarlo con información sobre nuestro proceso productivo. Y lo vamos a entrenar y lo vamos a alimentar con una información de nuestro proceso productivo trabajando en un régimen de trabajo que se adapte a la actividad deseada, ¿sí? Hasta aquí estamos todos a la par. A continuación, lo que se haría pues, sería alimentar este mismo modelo que hemos creado con datos que podrían estar tanto dentro de este régimen de trabajo sano como dentro de un régimen de trabajo que ya se sale de la norma, ¿sí? Todos aquellos casos que salgan de la norma, como tal, un buen modelo los debería detectar como anomalías, ya sean buenas o ya sean casos conflictivos o potenciales casos que no lo sean. Entonces, en un tercer paso, estos casos no identificados o que quedaran fuera del modelo, lo que haría una persona, que sería cuando involucráramos o bien al data scientist o un data scientist asesorado por un equipo de mantenimiento que conoce los procesos, sería etiquetar estos casos puntuales que se han detectado como no sanos, o bien casos conflictivos o casos que realmente pues, son falsos positivos, ¿no? Esta modificación del proceso productivo sería como tal, y estas alertas que recibimos podríamos decir que es la herramienta, en un concepto muy simplificado. Entonces, aclarado esto, saltaría al siguiente paso que comentaba, y es que realmente todo este tipo de procesado de información ¿dónde se hace o cuál es la premisa, ¿no? Y es que hay muchos conflictos de cara a la implementación de soluciones cuando entramos en temas de dónde quiero que esté la información. Y es que, y realmente esto no es una traba para el proceso. De hecho, todos los tipos todas las tipologías de procesado de información y almacenamiento pueden coexistir en una solución, así como se puede trabajar con una sola. Entonces,
toda esta información puede estar bien almacenada en equipos, almacenada y procesada en equipos dentro de la propia organización que los use. Puede estar almacenada y procesada dentro de un servidor externo, o en este caso conocidos como nubes, o estando almacenada esta información en cualquiera de estos dos sitios, podría ser que todo este procesado de información se esté haciendo a pie de fábrica. Y lo que yo ganaría con un procesado a pie de fábrica va a ser tener un tiempo de respuesta más rápido, porque no voy a estar mandando información innecesaria a bancos de datos, no voy a estar pendiente de latencias y sobre todo en aplicaciones donde la frecuencia de muestreo pueda ser muy crítica para hacer un análisis a tiempo real. Entonces, aclarado esto, lo prometido es deuda. Entonces, ahora pasaremos a ver pues, tres casos de éxitos implementados por esta empresa Resolto, así como un caso, el primer caso de colaboración que hubo entre Festo y Resolto, de donde salió esta posterior integración o colaboración. Entonces, a nivel de procesos productivos, podríamos decir que hay 6 tipologías. Esta es una clasificación, pueden haber más, pero a grosso modo podemos diferenciar la implementación o el objetivo de lo que buscamos implementando una herramienta de inteligencia artificial para optimizar la producción, para hacer una predicción de cuál será la calidad de nuestra producción y por ende reduciendo mermas, como comentaba antes Pablo, implementando una solución que busque el mantenimiento predictivo, cuyo objetivo sea realmente asegurar que no hayan paradas no planificadas. Y yéndonos a otras áreas de implementación, podríamos encontrar casos muy interesantes, como por ejemplo el optimizar los consumos de nuestras líneas de producción para que no pasen picos de consumo. Y es que si un productor dentro de los acuerdos que vaya a tener, es posible que una de las condiciones que tenga sea el no pasar por encima de unos valores de consumo pico. Si no, esto se multa y a lo largo del año va sumando y supone un coste dentro del entorno de producción. Luego, por supuesto, estaría la detección de anomalías incluso antes de que pasen, es decir, ser consciente de que algo en máquina o en el proceso no está funcionando de acuerdo con lo que sería lo normal, y a pesar de que eso ahora no tenga consecuencias, tengo un indicador para avanzarme a una posible falla o a un posible problema. Y luego, por último, dentro del campo de la generación de energía, dentro de lo que sean plantas eléctricas, estaría el uso de inteligencia artificial para optimizar los procesos de generación de energía. Entonces, lo que nos ocupa hoy, vamos a hablar de mantenimiento predictivo, previsión de la calidad y vamos a ver un ejemplo de implementación de previsión de consumos pico. Entonces, para mantenimiento predictivo vamos a hablar de un ejemplo del automóvil. Y como decía, era el primer caso de colaboración de Festo y Resolto. Y este caso se daba en las líneas dentro de lo que es el proceso de chapa, de la fabricación de carrocerías de coches. Hay una de las partes que sería lo que sería la soldadura punto a punto de lo que es la chapa, donde si bien ya hay toda una ingeniería y una ciencia muy importante detrás de lo que es la propia garra de soldadura, los elementos fijadores juegan un rol muy, muy importante, porque una fallada de uno de estos componentes supone una parada no planeada dentro de una línea de automoción, y un paro no planeado puede tener un impacto de cientos de miles de euros. Entonces, claro, estamos hablando de que realmente si comparamos el coste de lo que supone una parada de una línea de producción con lo que pueda costar, por ejemplo, un sistema de agarre neumático para las piezas de chapa, estaríamos hablando de alrededor de unos 100 euros, lo que vamos a querer priorizar es evitar a todo coste que haya una parada no planificada. Entonces, en este caso concreto,
los aspectos clave de cara a desarrollar una solución, a pesar de que éste aplique a todas las aplicaciones donde queramos aplicar o donde queramos implementar una solución haciendo uso de inteligencia artificial, es súper importante comprender la naturaleza de la aplicación, es decir, entender realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que interviene dentro de la aplicación. Y luego, este es un caso que es muy, muy bueno porque tras una primera fase de análisis de toda la información que se tenía del proceso, nos dimos cuenta de que con un poco más de información, como por ejemplo los tiempos de ciclo de los agarres de estas piezas de chapa, podríamos conseguir análisis que van mucho más allá. Pero esta información como tal no era inherente a la información que proporcionaba este propio proceso. Sin embargo, con los componentes de los que ya disponía la máquina, se podía hacer un acondicionado de la información disponible para obtener información de valor para desarrollar todos estos. Y en este caso concreto, lo que usábamos era la conmutación de los sensores de estas garras para saber realmente cuáles son los tiempos que la pieza está cogida y los tiempos que tarda la pieza, la garra en volver a coger esta pieza. Y esta información es vital para luego poder monitorear de forma continua realmente que toda la aplicación está trabajando dentro de los estándares establecidos. ¿Sí? Y si nos fijamos, en este caso se ha implementado una solución de inteligencia artificial sin implementar ningún cambio en la máquina. Solo hemos sacado más información de un proceso que ya teníamos y sin hacer ningún cambio de hardware. Esto sería en cuanto a mantenimiento predictivo que queríamos exponer. Y luego saltaría a la predicción de calidad dentro de lo que sería la producción de obleas, es decir, los componentes de las láminas de silicio para la producción de electrónica a posteriori. ¿Sí? En este caso, la casuística que nos encontramos es que las herramientas de corte que se están usando para cortar, para hacer estas obleas para silicio, se desgastan. Las herramientas de corte del silicio para hacer estas obleas se desgastan sin ello afectar de forma directa a lo que sería el proceso productivo. Es decir, no genera un paro de máquina, pero sí que genera mermas en cuanto a producción. Entonces, ya partiendo de esta base, es muy claro en cuanto a lo que naturaleza de la aplicación estaríamos tratando, que lo que nos va a interesar optimizar es que la calidad de este producto que estamos produciendo sea de acuerdo con nuestros estándares. A este caso se suma una variable más, y es que estas herramientas de corte no son para nada baratas. Cada uno de estos hilos de corte que vemos en este CAD de lo que sería, en esta representación de lo que sería la máquina de corte, estamos hablando de que supone un consumo de unos 10.000 euros por mes. Y estamos viendo que tranquilamente pueden haber aquí entre 12 y 14 hilos, y este es solo uno de los cortadores de silicio. Entonces, si bien es verdad, podría evitar que todo ¿cómo decirlo? Podría evitar problemas en calidad haciendo un mantenimiento preventivo y curándome en salud, si realmente soy consciente de cuándo es realmente necesario o cuándo va a ser realmente necesario hacer este cambio, puedo optimizar la vida de estos hilos de corte para como resultado, obtener una reducción de los costes del proceso, asegurando a su par la calidad. Entonces, como comentaba, por ejemplo, en este caso, la información clave ya no tiene por qué ser necesariamente lo que está pasando en el proceso, sino tener en cuenta cuál es el inventario de sierras, es decir, cuál es la entrada y salida de sierras que ha habido para el proceso, para que tenga una idea de realmente cuándo se han cambiado las piezas, de que dentro de este tiempo luego también teníamos un histórico de piezas con mermas y pueden atribuirse, ¿no? Y pueden encontrarse estas sinergias. No es algo tan directo porque evidentemente hay algoritmos, hay más información detrás. Pero al final, con toda esta información, podemos generar unos KPIs que permitan monitorizar a tiempo real el correcto funcionamiento del proceso y, por lo tanto, la correcta calidad
de aquello que se está produciendo. Además, algo que interesa muchísimo es que como puedo establecer esta monitorización de la calidad a tiempo real, voy a poder actuar sobre el proceso y, por lo tanto, reducir las mermas cuanto antes posible. ¿Sí? Y ya por último, yendo a un caso más diferente, sería hablaríamos de, por ejemplo, de dónde aplica la predicción de picos de consumo. Y es que ya he planteado antes la problemática, y es que un productor va a tener una tarifa y va a tener unos acuerdos que va a tener que respetar y va a tener que estar por debajo de unos consumos pico para que no se le apliquen sanciones, ¿sí? Entonces, en un caso así, los puntos clave son tanto conocer, tener un histórico sobre los consumos, como poder tener acceso al consumo general del centro productivo, así como a todas las máquinas por individual, porque puede ser que puede alterar mi producción para evitar estos picos de producción si la productividad final no se ve afectada por ello, ¿no? Además, esto, como comentaba, también tenemos esta ventaja de que puedes monitorizar a tiempo real y puedes implementar cambios a tiempo real. Entonces, estos serían 3 casos ejemplo para que nos podamos hacer una idea. Dicho esto, la pregunta que surge es ¿cuáles son las etapas durante la implementación? O si estoy en esta primera fase en que lo estoy considerando, pero estoy algo perdido o aún me estoy documentando, ¿cuál es realmente el proceso que hay detrás, ¿no? Entonces, nuestra concepción es, o la concepción generalizada, es que realmente hay 4 etapas diferenciadas. Y evidentemente vamos a empezar por hacer un autodiagnóstico, es decir, saber realmente dónde estamos, qué es lo que queremos, es decir, resumido con estos objetivos, cuál es la información de la que disponemos, muy importante, cómo está almacenada, cómo está etiquetada, los costes de etiquetar la información a posteriori son muy, muy, muy altos. Aquellos que trabajan con productos inteligentes gozan de la ventaja de ya tener información adicional al proceso que pueden almacenar directamente de estos componentes, ¿no? Y luego, cuando hablo de recursos, me refiero evidentemente al capital humano, es decir, tenemos a los expertos que necesitamos, pero hay recursos implican muchas más cosas, como por ejemplo, quiero desarrollar yo mi propia solución o quiero buscar una solución que haya en mercado. Quiero implementarlo dentro de una organización o dentro de mi organización, o lo quiero implementar en la organización de mis clientes porque yo proveo máquinas y por lo tanto luego proveo un servicio postventa adicional. Y luego lo quiero implementar en la nube para que luego pueda gozar yo también de esta información. ¿Qué acuerdos voy a alcanzar con mi cliente en caso de que fuera la casuística? ¿Sí? Pau, una pregunta. Sí. Si podrías resumirlo en los próximos 2 minutos para que tengamos tiempo para un debate, estaría muy bien. Sí, esta es la última diapo, luego ya salto a conclusiones. ¿Sí? ¿Encaja? Perfecto. Vale, genial. Entonces, a nivel de pasada esta fase de diagnóstico, hay una fase de desarrollo donde vamos a tener que acondicionar la información en caso de que no cumpla con los estándares o en caso de que la información de la que disponemos de por sí no sea directamente usable, implementable. Luego voy a tener que entrenar un modelo con la información de la que dispongo. Y luego, en caso de que el modelo no responda a las expectativas o no esté dando los resultados que espero, es muy posible que tenga que hacer un reanálisis de la información de la que dispongo y quizá buscar nueva información. ¿Sí? Esta información adicional puede pasar por sensorizar el proceso productivo o buscar sinergias, como comentaba en el caso previo de las garras. Luego, desarrollado este modelo, pues hay una fase de validación. Esta fase de validación pues pasa por asignar una fase piloto, es decir, este modelo lo implemento en uno de los procesos productivos para
para corroborar que aquellos que lo van a usar se familiarizan con ello, tiene unos buenos resultados y por lo tanto a posteriori puedo confirmar si está de acuerdo con los requerimientos que había establecido a nivel de objetivos. Y si todo esto está bien, ya lo único que falta es, pues, lo pongo en marcha, ya sea en una sola línea o se aplica a más procesos productivos una misma solución a las diferentes soluciones. Y luego, pues, implementada la solución, pues, ahí que se puede hacer una cuantificación de cuál es el retorno de haber implementado una solución así. ¿Sí? Esto es a nivel general. Luego, nosotros cuando trabajamos en este tipo de casos, dentro de las diferentes fases, pues, ¿qué ofrecemos? Pues hacemos un soporte, una consultoría inicial durante la fase de diagnóstico, tanto a nivel de evaluar la información como de definir cuáles realmente son los objetivos, analizar la aplicación. También disponemos del hardware necesario, por ejemplo, para implementar las soluciones directamente a pie de fábrica. Luego, dentro de lo que es el desarrollo, pues disponemos de diferentes librerías para hacer todo el acondicionamiento de la información, como por ejemplo, pues lo que comentaba, sacar información de sensores que ya están implementados en máquina. Luego, también damos soporte en lo que sería el entrenamiento de un modelo, es decir, no vamos a dejar a nadie solo, sino que vamos de la mano y a la vez que enseñamos, ¿no? Porque nos interesa también que quien está implementando la solución sea capaz de implementarla de por sí solo. Luego, a nivel de información adicional, si hiciera falta, pues también disponemos del hardware a nivel de sensorización, por ejemplo, para obtener información adicional. En una fase de validación, pues hacemos una verificación conjunta, vemos que todo está de acuerdo conforme a lo que se había especificado y, por supuesto, hacemos un training de los responsables que van a trabajar con este modelo. Y cuando digo los responsables, pues pueden ser los data scientists, puede ser la gente de mantenimiento que luego vaya a estar dando feedback a esta herramienta, largo, etcétera. Y ya por último, implementada la solución, por supuesto, quedamos siempre para dar un soporte a posteriori para ampliaciones. Entonces ya termino. La idea, no sé si he convencido a muchos de los asistentes, pero hay 3 puntos clave. Y el primero es muy importante la veracidad, la coherencia y la accesibilidad de la información. Es decir, la información juega, los datos del proceso van a jugar un rol clave en la implementación de una solución de inteligencia artificial. Y es lo que puede definir la línea entre una implementación idónea y, por lo tanto, grandes retornos o una implementación mediocre y ahorros bajos y retornos bajos. A posteriori he comentado ya que las máquinas que existen ya disponen de muchísima información que se puede usar para implementar la inteligencia artificial, pero como decía, etiquetar información y ordenarla no es gratuito, supone muchas horas, supone horas de trabajo. Y usar dispositivos inteligentes facilita mucho el etiquetado y el almacenamiento de información. Y por último, que quede muy claro que es que se pueden empezar a implementar soluciones desde ya. Es muy posible que muchas de las líneas productivas que ahora que podrían estar produciendo ahora mismo ya sean aptas para implementar este tipo de soluciones. Y entonces ya, si estos 3 conceptos han quedado claros, yo quiero agradeceros muchísimo la atención y ya daríamos paso a debate o preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, Pau. Pablo, si tú también te pones tu cámara para que te podamos ver, perfecto. Pues muchísimas gracias a los dos. Vamos a comenzar con algunas preguntas que nos han llegado. Y yo voy a lanzar la primera, que, bueno, es un poco abierto. Pablo o Pau, el que quiera responderla. Están claras, dice, las ventajas de la inteligencia artificial a la hora de analizar las necesidades de los clientes. Esto ha quedado claro. Pregunta, ¿llegará la inteligencia artificial a ser capaz de inventar productos nuevos que aún no tengan necesidad manifiesta en los clientes? Es decir, a provocar la necesidad adelantándose a las necesidades futuras. No sé quién quiere ahí Es difícil, se lo intentar. dejo a Pau.
Entonces, en relación a la pregunta, por cierto, muchas gracias por hacerla. El análisis de la inteligencia artificial como tal, ya saliendo un poco de lo que era el proceso productivo, la implementación de inteligencia artificial, o sea, el uso de inteligencia artificial para generar nuevos productos no es una locura y de hecho, comentaba antes que una de las aplicaciones es la optimización de la producción. Optimizar la producción puede pasar por hacer cambios en el diseño del producto o generar nuevos productos. Entonces, es obvio que, bueno, es obvio, o parece coherente pensar que el uso de inteligencia artificial va a jugar un rol también en el desarrollo de nuevos productos. Igual no en un plazo tan inmediato, pero sí que es verdad que de seguro que hay empresas que ahora mismo ya lo están usando de herramientas de IA para definir cómo van a ser sus nuevos productos. Muy bien, muchas gracias, Pau. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Qué opináis de la llegada de la singularidad? Es decir, del momento en que las máquinas tienen tal inteligencia que se emancipan de los humanos. Y vinculado con esto, ¿sobre quién recaerá en el futuro la responsabilidad de las acciones de máquinas guiadas por la inteligencia artificial? Os dejo la palabra. Vamos adelante. Bueno, con la ponencia intentaba alejarme un poco de estos, ¿cómo se dice? De estas visiones de ser un visionario de lo que habrá en el futuro, ya que intentábamos ser un poco más concisos realmente qué es lo que hay a día de hoy. Entonces, volviendo a la pregunta, sobre la emancipación de la inteligencia artificial o respecto a las personas, bueno, es un escenario que está contemplado. Diversos autores han hecho ensayos sobre ello y han escrito sobre ello, pero ahora mismo yo diría que igual estamos lejos de una invasión de Skynet. Bien, hacemos una mucho más real, digamos, y además creo que es para Pablo. Pregunta un asistente, ¿qué soluciones? Es muy especial, a lo mejor luego os poner en contacto bilateralmente, pero igual te lo lanzo. ¿Qué soluciones ofrece Festo a los centros de formación profesional para introducir el alumnado en el conocimiento de herramientas de inteligencia artificial? En materia, entiendo, de formación o de equipos para, pues mira, no os voy a engañar, no lo sé. Entonces, luego contactaré con esta persona, porque hay un departamento específico que se encarga de los equipamientos para las aulas y para este tipo de cosas, y luego le mando la información. Perfecto, hacemos así, muy bien. Entonces, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Festo usa algún tipo de guideline cuando implementa una solución de inteligencia artificial? Sí. Hay un proceso definido de cara a la implementación de soluciones que iría un poco en línea con la última página, con el último slide que hemos visto previo a las conclusiones, y es el definir cuáles son las etapas de implementación. ¿Sí? Entonces, este guideline viene muy de la mano de hacer una implementación donde intentamos no dejar solo al cliente, a no ser que lo pida. Y afrontamos la implementación como un proyecto de consultoría. ¿Sí? Entonces hay una primera fase de diagnóstico previo, hay una segunda fase de evaluación de qué se puede hacer con la información y un primer mock-up.
Luego, como comentaba, hay una tercera fase de implementación piloto y ya por último ya queda la implementación final, queda la solución final ya apta para el uso diario y de ahí la evolución. No sé si queda más o menos claro, entonces, a nivel de guidelines, cuál sería la idea. Muy bien, yo creo que sí. Voy a lanzaros la última pregunta, que ya son casi las 12. Y bueno, a ver qué opináis. ¿Qué perfiles laborales veis o no veis en las plantillas de vuestro sector, vuestra empresa, en el futuro debido a la irrupción masiva de inteligencia artificial? O sea, ¿qué puestos se quedan obsoletos? Pues mira, aquí es bastante claro. Y mi compañero Alberto Ortega, que hizo un webinar hace una semana o dos sobre el tema, profundizó mucho, está en la web de Festo. Los operarios, tal como se conocían hace 20 años, van a desaparecer. El operario cuya función es, tengo que coger esto, moverlo aquí, o tengo que activar esta válvula en este orden que me viene estipulado, eso ya no va a existir en poco tiempo. Pero eso no significa que esta gente toda se vaya a la calle o que no pueda ganarse la vida. Simplemente se van a tecnificar todos los puestos. Es decir, no tiene sentido que una persona haga una faena que puede hacer perfectamente un autómata que además tiene inteligencia artificial para ese ajuste fino de la decisión. Entonces, si ya puede tomar decisiones y además puede actuar, lo único que puede añadirle el humano a eso es pues, la improvisación, el hecho de entender en tiempo real las cosas que están pasando, ser capaz de comunicarse con otros de manera flexible. Y entonces, la tendencia es clara y además lo vemos en nuestro departamento de consultoría de información. La tendencia es a que todas las personas que antes eran operarios o así, pues se van metiendo en formaciones en temas de pues, neumática, hidráulica, electricidad, temas para que luego puedan diagnosticar averías. Y progresivamente vemos como los departamentos de producción cada vez hay menos gente y en los departamentos de mantenimiento cada vez hay más, porque hace falta mantener más cosas. Entonces, sin lugar a dudas, si quisiera darle un consejo a alguien que está en esa situación y teme ser sustituido, es, pues, tecnifícate. Es decir, piensa en, si se te cambiara a ti por un robot, ¿qué podrías hacer tú para servir al robot? Muy bien, ha quedado muy claro. Pues muchas gracias de nuevo, Pablo. Muchas gracias, Pau, por vuestro tiempo, por vuestras ponencias. Los asistentes también, aparte de las preguntas, nos han ido felicitando por vuestras ponencias. Los derroches no se automatizan, eso va a ser nuestro nuevo lema. Y bueno, para clausurar el webinar, doy la palabra a Ulrike, que nos va a introducir los próximos eventos. Y nada, muchas gracias por vuestra asistencia. Yo quería añadir una cosa, que es, yo he dejado en esta presentación mis datos de contacto. Si cualquiera quiere contactar para un tema de estos, o en LinkedIn o lo que sea, adelante. Yo para hablar de estos temas siempre estoy encantado. Muy bien, muchas gracias. ¿Rike? Sí. Bueno, muchas gracias también de mi parte a los ponentes y también a los asistentes de hoy. Y esperamos que os haya gustado este webinario y en breve, como ya hemos dicho, vamos a publicar en nuestra web el vídeo del webinar, pues si queréis volver a escuchar las intervenciones. También es importante para nosotros vuestra opinión, por lo cual os mandaremos una breve encuesta de satisfacción que os dará también la posibilidad de comentar cualquier tema que queréis ver en futuros webinarios. Me gustaría recordaros de la oferta HK Online Live, accesible a través de la página hk.es online, donde podéis encontrar los vídeos de webinarios pasados y información sobre futuros eventos. El día 21 de mayo tendrá lugar el webinar Digital Lean Management, en el cual aprendemos a optimizar recursos con las herramientas Lean. Y contamos para eso con nuestros socios consulting. Y también queremos aprovechar y informaros que la oferta de nuestra Digital Academy vuelve con sus cursos especiales de formación directamente relacionados con los distintos procesos de transformación digital. Y a partir del 22 de mayo ofreceremos una serie de webinarios que trata temas de la transformación digital junto con nuestro socio Appcore. En 6 sesiones de media hora se trata las facetas principales del proceso de una transformación digital sostenible.
Y a partir del 4 de junio celebramos junto con Boolean y Partners el curso de experiencia del cliente, cómo diseñar mis servicios y productos en base a un Customer Journey Map. Como Tania ha mencionado al principio, la inteligencia artificial es el tema clave que nos preocupa como Cámara Alemana en este año 2020 y por lo cual nuestro encuentro empresarial 2020 se dedica al tema inteligencia artificial, sociedad y empresa, los nuevos modelos de negocio, estrategias de implementación y implicaciones éticas. El encuentro está planificado para el 12 de noviembre. ¿En qué formato lo celebraremos exactamente? Se decidirá en los próximos meses cuando sepamos más sobre el desarrollo del COVID-19. Bueno, os podéis seguir informando en ahk.esencuentro 2020 y una vez más, muchas gracias por asistir y queremos subrayar que seguimos ofreciendo muchas actividades para nuestros socios desde nuestros home offices y que, como siempre, estamos a vuestra disposición. Y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias. Nos vemos.